Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor en esta tarde. Saludos a los que ya se están conectando. Qué bueno que están ahí. Gloria a Dios. Deme un segundito. Amén. Ya mismo vamos con el doctor Vallejo. Vamos a saludar a alguna gente que ya están entrando y que son fieles. Bueno, estas dos son al punto. Yo creo que no entra bien a las 6. Ya Nelly está conectada. Nelly prende por nosotros. Dios te bendiga, Nelly. Te amamos. Amén. Te amamos mucho en el Señor y ella envía bendiciones. Y otra más es Vicky, como le decimos, María Salgado. Se estaba gozando. Aleluya. Ese corazón, como decimos, amén. Nos gozamos y poder saludarte, Vicky, por aquí, a tu familia, a tu esposo, amén. Nuestra hermana Tirsa, allá en Chicago, envía bendiciones. ¿En Chicago? Ay, perdón, en State College. State College. Amen. No la pude. Ay, ya te mudé, Tirsa, pero no fue para la Florida. Wow. Ok, nuestro vecino Héctor está conectado. Amén. Dios te bendiga, Héctor, Wilda, los mejores vecinos del mundo, los míos. Gloria a Dios. También Tony en Chicago, por eso dije, porque tengo a Tony por aquí, and he says, God bless you to everybody. Dios te bendiga. No falla, Tony. Amén. Tony es un hijo y de la casa y no falla en conectarse también. Hermano Héctor dice, Dios los bendiga, buenas tardes. La hermana Eva Rodríguez de allá también de Brandon. Bendiciones, amados. Qué bueno es podernos ver todos los domingos nutriéndonos espiritualmente. Así es. Gózate, Eva. Amén. Nuestra hermana Marisela también, Viera allá, envía bendiciones. Dios te bendiga, Mari. Desde Río Grande. Desde Río Grande, gracias también por la ofrenda, amén. Todas esas cosas lindas. Desde Argentina, también lo amamos. No sé si es pastor, yo digo, hermano Carlos Díaz. Ese es mi hermanazo de Argentina. Amén. Un saludo a su señora esposa, a la congregación. Amén. Allá en Cañuelas. Amén, amén. El pastor, hey, amados, saludos a Pastor Boris Díaz, amén. Gloria a Dios, Dios bendiga al pastor Boris allá. Otro hermanazo más. Amén, nos gozamos, todavía nos acordamos de esa conferencia poderosa. Excelente. Allá en el Vallado, algo así era, conferencia que tenía que ver con de los caballeros, nos gozamos con Pastor. El hombre da sombra. Yes, Boris, da un abrazo sombra. Y a tu señora esposa, a toda la iglesia. Amén, a Janice, amén, mujer de Dios linda. Ok, también está nuestra hermana Jeanette Pesante enviando bendiciones. Dios te bendiga, Jeanette. Hija de la casa. También otra hija de la casa. Lilian Rivera, Lilian siempre también se conecta. Dios te bendiga mucho, Lilian, y oramos mucho por tu nena. Esperamos que esté bien, mejor, amén. La hermana Rosalinda Rodríguez, bendiciones, Rosalinda, qué bueno poder saludarte por estos medios, amén. También Edwin Vázquez, Juana Trejo, amén. Ismael Soto acaba de entrar, se me pasó. Ismael no falla, siempre está por ahí también. Amén. Margie Salgado, amén, también. Me parece que es también del área de Mérida, me parece. Amén, amén, amén. Y toda la gente que está entrando, aparte de su comentario, ponga un like para tener el contagio de la gente que entra. Amén. Dios bendiga. Carmen Rosario acaba de conectarse. Bueno, amados, estamos gozándonos en este día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos seguimos alegrando en Él, en su presencia y más con los santos en esta tarde. Amén. Sé que muchos de ustedes ya tuvieron su culto dominical. Nosotros también estuvimos escuchando palabra y pues también nos gozamos. Así que, sin más preámbulos, vamos inmediatamente a pasar al doctor Vallejo con la palabra. Vamos al micrófono. Por aquí me dicen, si acaso no lo oyen, me dicen. Todavía estamos un poquito atrás en algunos detalles. Tenemos una cámara que todavía estamos trabajando con ella y esperamos a la mayor brevedad posible poder utilizarla. Amén. Que tiene ciertos adelantos, pero lo importante, estamos tratando de hacer la voluntad del Señor y llevar una palabra de esperanza dentro de la desesperanza de la época actual. Buenas tardes, dice la hermana Yanira Montanari, amén. Venezolana de Miami, amén. O del área del sur de la Florida. Mujer bendecida. Una mujer de Dios. Amén. Edwin Vázquez es el esposo de Vicky, de María Salgado.
cambiado. No teníamos el apellido de Edwin. Un abrazo, Edwin. Amén, amén. Estuvimos por allá en Fajardo hace algún tiempo y la verdad que nos recibieron bien. Y Edwin es el individuo bonachón que te recibe con mucho cariño, te enseña la casa, lo que está haciendo. Me gusta ese estilo de vida, ese estilo de puertorriqueñidad. Nos sentimos muy bien allí. A todos ustedes una vez más. Ricardo Pedrini. No puedo creerlo. ¡Che! Otro argentino. Amén, gloria a Dios. Con Ricardo caminamos muchos caminos. Qué lindo, hombre de Dios. Y quemamos muchas millas. Saludos a tu señora esposa. Linda familia, los nietos preciosos que tiene. La última vez que te dejamos no tenías nietos. Ahora tienes muchos nietos y menos pelo. Pero para como decimos los boricuas, para adelante en el nombre del Señor Jesús. 2 iglesias, ¿cuál de ellas nos representa? Ese es el tema que voy a estar tratando de cubrir en esta tarde. Ayer en la tarde, casualmente o casualmente quizás no es casualidad, es cristosualidad. Son 2 iglesias escatológicas. Escribí en mi página de Facebook. En una manda la opinión popular, en la otra manda Dios y su palabra. Y la pregunta clave, ¿cuál te representa? Me repito, son 2 iglesias escatológicas, 2 iglesias del tiempo del fin. En una manda la opinión popular, en la otra manda Dios y su palabra. ¿Cuál te representa? Leo de la bendita palabra del Señor en Revelación, y estamos en Revelación en ambas iglesias. Voy al capítulo 3, versos del 7 al 8, y la Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aunque tienes un poco de potencia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este mensaje se lo envía el Señor a través de su siervo Juan, recibiendo esta serie de visiones en la isla de Patmos, y en particular se lo dirige a la iglesia de Filadelfia. El segundo mensaje que quiero tocar en una forma de comparación está en el mismo capítulo de Revelación, el capítulo 3, en esta ocasión los versos del 14 al 16, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, y esto se lo recalca más de una vez, te vomitaré de mi boca. Padre, te doy gracias por esta palabra. Dame la gracia, el favor, la fuerza, la sabiduría, la revelación, la iluminación para adentrarme en el pensamiento divino y poder compartir con nuestra selecta gente que nos está sintonizando cibernéticamente en distintos puntos del orbe terráqueo. Dame gracia, favor y sabiduría, que podamos alcanzar al perdido y que podamos ministrar sanidad al enfermo, libertad al oprimido y edificar a la iglesia, a la novia del Cordero, en cuyo nombre, Jesús, te pedimos todas estas cosas. Michelle dice que it sounds like it's rumbling over there. I don't know if it's there, the air. But anyways, let me know if you're not hearing properly. Ok. No es fácil esta experiencia de limitarnos a veces en este espacio en mi oficina para poder compartir con ustedes. Es quizás muchas veces más fácil cuando estamos en un estadio o en una congregación, en el altar, pero no importa cómo sea la circunstancia, la iglesia del Señor tiene que crecerse ante la adversidad y poder mantener la llama ardiente predicando el evangelio de Jesucristo. Dicho esto, yo a nivel, escúchelo claro, a nivel escatológico, aprendí y enseñé por más de 8 lustros, estos son más de 40 años, que Filadelfia, esta iglesia primaria que menciono, representa el cristianismo fiel de los tiempos del fin, y que Laodicea
representa a la iglesia apóstata. Y me voy a explicar. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Hay gente que esto lo toma como dos iglesias históricas. Inclusive en cierta ocasión, en una discusión teológica con un compañero en el ministerio, esta persona me cuestionó y me decía: yo en realidad creo que son iglesias históricas, que el Señor les salvó. Lo único que me preocupa, ¿por qué razón, si había muchas más iglesias, el Señor se dirigió específicamente a estas 7 iglesias? Habían más iglesias, pero el Señor escogió estas iglesias. Siempre enseñamos y creemos todavía, andando el tiempo, que la razón que Jesús escogió estas 7 iglesias particulares es porque las mismas presentaban ciertas condiciones que representarían el desarrollo a través de los pasados 2000 años de la historia de la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia de Filadelfia, enseñábamos años atrás, y yo sigo creyéndolo, que la iglesia de Filadelfia fue la iglesia de las grandes misiones, pero no se detuvo en 1900, sino que corrió paralelamente con la iglesia moderna hasta el final de los tiempos. Usted no, vuelvo a decirlo, usted no tiene que creerlo como yo lo creo, pero como quiera que sea el mensaje que voy a estar compartiendo con ustedes, sigue siendo el mismo, como quiera que usted lo esté viendo. 2 iglesias, una de ellas te representa, una de ellas me representa a mí. La primera iglesia no era perfecta. Inclusive el Señor, cuando se dirige a ella, dice: tienes poca potencia. Otra versión dice: tienes poca fuerza. Cuando usted va al griego y busca esta palabra potencia, es la misma palabra que encontramos en Romanos capítulo 1 y el verso 16, que es la palabra dunamis. Dunamis. El Señor está diciendo: tienes poco dunamis, tienes poco poder. Pero aunque la confronta con esta falta de poder, también la alaba por 2 razones principales. Primero, porque fue una iglesia, o es una iglesia en el aspecto escatológico, que guarda la palabra de Dios y que no ha negado el nombre del Señor. Tiene poca fuerza, tiene poco dunamis, y hay que pensar en esto un poquito más profundo. En Lucas capítulo 11 verso 28, para que usted vea la importancia de la recomendación o del reconocimiento de Jesús a la iglesia de Filadelfia, cuando dice: guarda la palabra y no ha negado su nombre. En Lucas 11 28 dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Podemos hacer milagros y hacer descender fuego del cielo. Podemos poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Podemos echar fuera demonios. Podemos pararnos ante un auditorio y con nuestras palabras elocuentes de humana sabiduría hacer que la gente se quede asombrado, extasiado. ¡Wow! ¡Qué sabio es ese elemento que está ahí en el altar! Podemos ser unos motivadores excelentes y decir cosas que a la gente se le erizan los cabellos. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, si no la guardamos, realmente estamos perdiendo miserablemente el tiempo. Otra cosa que referente a esto de no negar el nombre del Señor: primero, de guardar la palabra. Luego, Mateo 10:33 nos dice: pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. A nosotros muchas veces como iglesia se nos está pasando por alto algo. Esto no tiene que ver con nosotros. Cuando predicamos, si hay alguna explosión de vida y la gente viene a Cristo y ocurren milagros y sanidades, excelente, precioso, glorioso, pero no tiene que ver conmigo. Yo me acuerdo aquella melodía que grabó un boricua hace quizás no sé cuántos años, 30, referente, se llama Michael Rodríguez, referente al burro, y hacía esta analogía cuando el burro iba cargando a Jesús entrando por las calles de Jerusalén, que el burro estaba asumiendo que la razón por la que la gente tiraba las palmas en el suelo y los mantos y demás era por él que iba entrando, y el cantante aquel expresaba: oye burro, eso no es contigo, es con Jesús. En muchas ocasiones, con el perdón de los burros, nosotros actuamos como ellos, porque dentro del contexto de lo que Dios está haciendo a través de nosotros, llegamos a tener la audacia, la idea de que realmente la gloria es nuestra, la gloria es de Dios.
esta iglesia de Filadelfia mantuvo la postura clara, guardaba la palabra de Dios y no había negado el nombre del Señor, aunque tenía poca fuerza, poca potencia, poco dunamis. ¿Cuál es el punto de esto en cuanto a tener poca fuerza? Hermano, tenemos que aceptar. Yo sé que hay muchos que no lo van a aceptar y que dentro de su teología esto no va a caber. La iglesia moderna no es como ocurría en los tiempos de antes, y no me refiero solamente a la iglesia primitiva. Yo me acuerdo muchos años atrás, 30, 40 años atrás, predicábamos y veíamos esa explosión en las reuniones y experimentábamos la gloria de Dios y ocurrían milagros y llegaban gente influenciados por fuerzas demoníacas que salían libres, transformados. Viene a mi mente una campaña que di más de 40 años atrás, allá en la entrada del pueblo de Yabucoa, frente a la iglesia, vamos a ver si me acuerdo, quizás era Pentecostal de Jesucristo, una de estas iglesias. Me acuerdo que el pastor se llamaba, ya está con el Señor, Luis Rivera, un gran hombre de Dios, muy amigo mío. Sé que dimos una campaña allí muy bonita, y era la iglesia, todavía sé que no era ese nombre del concilio, era otro concilio, Hermanos Unidos en Cristo se llamaba la iglesia. El asunto es que allí ocurrieron tantos milagros en aquel llano yabucoeño, y me acuerdo que llegó una joven que estaba influenciada por poderes demoníacos en una forma de vestir totalmente escandalosa, y inclusive vamos a aceptar el hecho. Habían líderes que estaban allí respaldando que no querían que llorara por ella, porque todavía hay gente que pensaba y piensan que los que vienen a los pies del Señor tienen que venir limpios. Cuando la gente viene a la iglesia hay que permitir que lleguen como están. No importa cómo estén vestidos, bueno, menos que estén desnudos, cúbralo, por favor. Pero el asunto es, me acuerdo que estaba a mitad de mensaje, bajé de la plataforma, oré por aquella joven, cayó al suelo, vomitaba demonios. Ahora la gente no cree ni que esto ocurre, porque ahora explicamos todo desde la perspectiva humanista de la psicología. ¿Sabe una cosa? Los demonios existen y no hay triunfo más grande para el infierno que usted y yo dejemos de creer que ellos existen. La única diferencia, y tengo que hacer este paréntesis, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a los cultos ni venimos a la iglesia a darle la gloria al diablo. Nosotros venimos a predicar a Cristo. Pero si se manifestara una entidad demoníaca, qué triste es que la iglesia no tenga poder para atarla, reprenderla, echarla fuera. En aquellos años eso era común y corriente. Veíamos que las almas se salvaban, los enfermos se sanaban, la gente era bautizada con el Espíritu Santo. Había un gozo, una bendición, un mover tan sobrenatural de Dios sobre la vida de la iglesia, que uno que ha vivido ambos mundos, muchas veces hablamos y desearíamos que esos tiempos regresaran. Lo que está ocurriendo es que la iglesia de Filadelfia, que es ese remanente fiel de la iglesia que está esperando por nuestro Señor y Rey, en medio de la vorágine de cambios que ha sufrido la iglesia, es fiel, guarda la palabra de Dios, es fiel, no ha negado el nombre del Señor, pero no tiene la fuerza, el poder. Y a veces aquellos que nos preocupamos por esto decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay un cumplimiento profético sobre la vida misma de la iglesia. Le predicaba a los otros días en Orlando, Florida, y le decía a la iglesia y al pastor, que de hecho es una iglesia que levantamos, que está bajo nuestra cobertura, y le decía a ellos que no se preocuparan tanto por los números, que se preocuparan más por la calidad de los cristianos, por la calidad de los creyentes. Esto no implica que no es importante que nos ganemos almas. Esto no implica que no es importante que haya un mover envolvedor de la iglesia con la comunidad y que hagamos a la iglesia de Cristo atrayente para que los pecadores se vuelvan a Dios. Pero recuérdese una cosa, estamos viviendo los finales de los tiempos. Deja de preocuparte, pastor, porque tu iglesia sea la más grande del vecindario. Preocúpate de que sea esta que guarda la palabra de Dios y que no ha negado el nombre de Dios y que vive una vida profunda con Dios, en una relación de intimidad con Dios. Esto no es una competencia entre partidos políticos, no es una competencia entre clubes deportivos, no es una competencia entre distintas entidades o empresas o demás. Esta es la iglesia del Cordero, el remanente fiel, poca fuerza, pero está guardando
llevando la palabra de Dios. Poca fuerza, pero no está negando el nombre del Señor. Esta es el reconocimiento que le hace el Señor de la gloria. Y a final de cuentas, y antes de pasar a la segunda iglesia, esto es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, hermano. Usted no está en esto para impresionar a la gente. Usted no está en esto para llevarse el premio de pastor del año. Usted no está en esto para llevarse el premio de la iglesia más brillante de la comunidad. Usted está en esto haciendo lo que Dios le dijo que usted hiciera. Y a quien usted tiene que procurar agradar es al Señor de la gloria. Y el reconocimiento que usted quiere tener es el de aquel bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven y entra en el gozo del Señor. Preocúpate de estar listo para el arrebatamiento de la iglesia. Preocúpate de estar listo para encontrarte con tu Dios. Preocúpate de estar listo para su venida. Preocúpate de estar listo para cuando tú le tengas que dar cuentas a Dios por tu vida y si eres un líder, por la vida de aquellos que Él encomendó a tu cuidado. A esta iglesia se le dice: tienes poca fuerza. Oh, tú no haces descender fuego del cielo, ni están sonando trompetas cada vez que predicas, no estás viendo querubines que se dejan manifestar en el templo cada vez que tú abres la bocota, pero sabes una cosa, estás haciéndolo bien. Guarda su palabra, estás haciéndolo bien, no has negado mi nombre, te dice el Señor. La otra iglesia, porque estoy hablando de dos iglesias y el tema es cuál de ellas te representa. Hablé de la primera brevemente, no voy a dar una clase de teología en un Facebook Live, pero mira, esta ya tú sabes que es un remanente fiel, una iglesia que ha mantenido su postura cristiana, que ha mantenido su posición en el reino de Dios y que el Señor realmente la alaba por su comportamiento. La otra iglesia, con ella voy cuando la pastora mencione algunos comentarios aquí. Amén, amén, nos estamos gozando. Una iglesia realmente, aunque con poca fuerza, pero comprometida. Comprometida, 100%. Amén, y no una iglesia de números, sino una iglesia de calidad. Ajá. Amén. No de cantidad, sino de calidad. Y el Señor la alaba. Amén. Está buena la palabra. Y el pastor Boris Díaz dice: gracias por esa palabra. Amén. Glory. Está conectada la pastora Lidia Parrilla. Dios le bendiga y envía Vieques. saludos. Amén. De Vieques. Teresita Vázquez Sosa, creo que en México. Mérida. Oh, Mérida, bueno, México. Sí. Amén. A nuestros hijos allá, Daniel, Stephanie. Bendiciones. Un abrazo, hijo. Amén. Saludos, Michelle, otra vez. Amén. Allá en Chicago. Hilda Vallejo, Dios te bendiga. Ella también envía saludos. La hermana Evelyn Peraza. Pastora también. Pastora, Dios te de bendiga. Clermont, Florida. Amén. Saludos, Pastora Evelyn. Y ella también envía saludos. El pastor Román Avilés. Amén. Oh. Saludos hace tiempo, ¿verdad? Pero, Creo que vi también a Nancy, la pastora Nancy, también había puesto un comentario al principio, parece. No me fijé. Maricela Villa dice: preocúpate para estar listo para cuando Cristo venga. Iglesia comprometida. Amén. Mi sobrina, Bambi Díaz. Hey. Yes, an audience of one. Jesus. Amén. Así es. En otras palabras, la audiencia debe ser Jesús. Amén. No necesitamos una grande. Después que Jesús esté ahí. Amén. Yes. También la pastora Mili Rosado. Qué bueno, Mili. Pastora, bendiciones. Saludamos a ver si lo digo bien, al esposo de Giancarlo Montanari. Montanari. Amén. Bendiciones. Ambos, amén. un abrazo. Sí, un abrazo en el Señor. Les amamos en el Señor. El doctor Dani Ríos Quiles envía saludos. Saludamos al pastor también Zulma Rivera. Zulma, la hermana de Liz, la hija de mi querida hermana, es como si fuera hermana de Elizabeth, esa familia yo los quiero un mundo. Amén. Nancy Rivera acaba de conectarse, Dios te bendiga, Nancy. También nuestro hermano José Salazar allá en Orlando. Mi pana guatemalteco. Amén. Qué bueno, tenemos aquí bastante. Esto es las Naciones Unidas, pero desde la perspectiva buena. Dios te bendiga, Sony, Bishop, Obispo, Sony Concepción, Dios te bendiga. Sony. Amén. Ese hijo también. Amén. Seguimos por aquí, nos estamos gozando y estamos hablando de dos iglesias. Filadelfia la fiel, la comprometida, amén, la que es consistente, la que aunque tiene poca fuerza, no baja la guardia y no ha negado el nombre, amén. Y ahora vamos a cruzar al otro lado, ¿qué hay? Antes de pasar esto, ya que mencionaste a nuestro pastor en esta temporada, estamos visitándolos y tratando pues de
de levantar allí el ánimo de estos hombres, de este hombre, esta mujer de Dios, y ayudar lo que podamos. Y muchas veces me llama, todas las semanas tenemos alguna plática y demás, pero quiero aprovechar a nombre de la familia Vallejo felicitar a la pastora Damari. Ella predicó una excelente palabra para esta hora profética que vive la iglesia. Una palabra pastoral. Una palabra pastoral y una palabra excelente, y la felicitamos como felicitamos a Dani. Son una pareja muy bendecida y de mucha bendición, y nos sentimos honrados de haberlos conocido y de poder darle una manito en este tiempo en lo que Dios hace, lo que va a hacer y está haciendo ya con nosotros algunas cosas por aquí. Una iglesia, una comprometida, entregada, peleando la pelea de la fe, no tiene mucha fuerza, pero tiene la cosa, lo más importante, Pastor Carlos Díaz, era una iglesia que guardaba la palabra, era una iglesia que no había negado el nombre del Señor, en tiempos en que ser cristiano podía ser comprometedor y peligroso, quizás en tiempos como los que estamos viviendo. La otra iglesia, primero esta es alabada por estas cualidades especiales. La otra iglesia es reprendida duramente por su tibieza espiritual y recibe una advertencia. ¿Cómo le molesta esto a la gente soberbia de estos tiempos? Porque aquella iglesia recibe una advertencia que si no se arrepiente terminará siendo un vómito de Dios. He predicado esto en algunos lugares que no he dejado muchos amigos, pero esto yo no lo escribí, esto está en la Biblia. Y hay que predicar lo que dice la Biblia, ¿o no? El problema principal de esta iglesia, y voy a corregir a los que quizás lo piensan de otra manera, en realidad no era el descuido espiritual que mostraban en todas sus acciones. El problema de la iglesia de la Odisea era que en ella mandaba la opinión popular. Yo diría entonces, Pastora Lucy, los pastores que están con nosotros en esta transmisión en vivo, que el problema de esta iglesia era que era políticamente correcta. Ellos no querían molestar a nadie. Ellos querían que todo el mundo se sintiera tan bien y que cuando la gente entrara, los pastores pudieran decir: me siento tan honrado, orgulloso de cada uno de ustedes. Usted cree esto y usted cree otra cosa distinta y el otro otra cosa, pero mientras estemos de acuerdo en lo básico, que somos excelentes, que somos buenos, que somos la niña de los ojos de Dios, que somos la iglesia más maravillosa de este vecindario, con nosotros está bien. Si hacían cosas que la Biblia condenaba o que la Escritura condenaba, eso se podía pasar por alto siempre y cuando todos estuvieran de acuerdo y pensaran lo mismo. Por supuesto, yo pienso que cualquier parecido con la iglesia de estos días no es una simple coincidencia, porque tenemos ahora que, le voy a decir más, esto puede sonar incongruente para algunos, pero lo hemos vivido como predicadores itinerantes. Lo que falta es que los predicadores modernos, que estamos comprometidos todavía con la Biblia, tengamos que llevar nuestro bosquejo y entregárselo en algunas congregaciones a un comité de censura para que ellos nos digan qué podemos decir y qué no podemos decir, qué podemos predicar, qué no podemos predicar y cómo predicarlo, porque si no la gente se enoja, y si la gente se enoja, ya no existe el respeto que una vez hubo hacia los pastores, hacia los profetas de Dios. Ya no existe en muchos lugares la consideración que se le tenía al hombre y a la mujer de Dios. Ahora sale cualquier persona y le falta el respeto a los pastores como si con ellos no fuera la cosa, porque tenemos que cuidar y medir con una regla la mínima palabra que sale de nuestra boca. A mi pana, y me perdonan la expresión, es la confianza que tengo con Jeremías el profeta. El Señor le dijo que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Este profeta, Dios lo reta y le dice en una forma clara: si tú guardas mi palabra, si permaneces en el llamado, y estoy parafraseando lógicamente, si te mantienes siendo la lumbrera que yo te llamé a ser, tú vas a llegar a ser como mi boca. Usted sabe, hay una responsabilidad en el hombre y en la mujer de Dios. En medio de un clima tan cambiante, en medio de una época tan funesta, en medio de tantas cosas negativas en la vida misma de la iglesia, qué importante es que los hombres y mujeres de Dios permanezcamos de una
sola cara, que permanezcamos verticales, que permanezcamos total y absolutamente comprometidos con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que cualquier parecido, y me repito, con la iglesia de estos días, esto no es una simple coincidencia. Y yo creo que hay dos iglesias que están corriendo paralela: la iglesia fiel, la iglesia comprometida con Dios, la iglesia comprometida con la palabra de Dios, la iglesia que le da toda la gloria a Dios, la iglesia que está metida con Dios, la iglesia que no ha negado el nombre del Señor, no importa la persecución, las adversidades, las luchas, los problemas, las batallas. Esa iglesia comprometida con Dios. Y otra iglesia, esta donde manda la opinión popular. Perdona que te interrumpa, pero creo que los pastores hoy en día tienen que realizar que realmente están pastoreando estas dos iglesias. Oh, sí, seguro que sí. Que no pueden decir, no, nosotros somos Filadelfia. Dentro de ahí tienen dos o tres de la Odisea. Y le voy a decir una cosa, Pastora Luz, y los hermanos que me están se están conectados, sintonizando, como se quiera decir. En esto hay que tener cuidado, porque como pastoreamos dos iglesias en una, nuestro deber pastoral es asegurarnos que el remanente sea el que esté prevaleciente y no esta iglesia apóstata, esta iglesia corrupta, esta iglesia infiel. Y miren, hermano, yo lo voy a decir, yo sé que hay gente que esto le ofende el bolsillo y le ofende la conciencia. Yo prefiero pastorear un grupo reducido si es que llegase a esto, pero que esté listo para el arrebatamiento de la iglesia, y no pastorear cientos y cientos y cientos que estén perdidos conmigo, yo perdido con ellos por haberme comprometido con el mundo y no atreverme a proclamar el mensaje de la palabra. Yo lo he dicho muchas veces en mis escritos, lo he dicho, y lo he dicho desde altares, y lo he dicho en conferencias, mi hermano. La palabra santidad no es una palabra legalista. La palabra santidad no es una mala palabra. La Biblia sigue diciendo hoy, como dijo hace 2000 años atrás: sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie. Y cuando digo nadie, eso te incluye y me incluye a mí. Sin santidad nadie verá al Señor. El pastorado tiene que es de valiente. Esto es de valiente. Esta es la hora donde somos probados. Bueno, aquí se va a saber la diferencia, perdone, pastora, se va a ver la diferencia entre el que es un cristiano águila y el que es un gavilán pollero, entre los hombres y los niños, entre aquellos que se atreven a crecerse en las alturas de la fe porque tienen un compromiso completo, total y absoluto con Dios, y aquellos que son esta iglesia que tenía una opinión de sí misma maravillosa. Por lo que le digo a los pastores hoy en día, no se dejen intimidar por los de la Odisea. Exacto. Esto es claro. Si yo me voy a dejar intimidar, entonces yo le haría un flaco servicio al reino de Dios. Y yo creo firmemente que si yo soy un pastor intimidado por la multitud, mire, hermano, yo entrego el ministerio, agarro un carro de Frankfurt y me voy a vender perros calientes en una esquina. Porque esto es cuestión de hombres, hombres, y de mujeres, mujeres. Tu compromiso primario no es con el concilio, tu compromiso primario no es con esa gente que se reúnen contigo allí a celebrar culto muerto. Tu compromiso primario es con el Dios que te salvó, que te comisionó, que te comandó, que te ungió, que te separó y que te dice: predica mi palabra. Esta iglesia, me repito, tenía una opinión de ella misma maravillosa. ¿Por qué razón? Porque era soberbia, era altiva. Hay gente que usted le dice eso y se le sube la bilirrubina, se le revuelca el estómago. Mire si era soberbia. El verso 17 dice, y aquí está hablando el Señor, no es el hermano Vallejo. El Señor dice de esta iglesia de la Odisea: ya que tú dices soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Pero se le pasaba por alto que aquí no cuenta. A ellos se le pasaba por alto, y a muchos de nosotros en estos días, que aquí no cuenta lo que opinemos de nosotros mismos, sino cómo Dios nos ve. Cómo Dios estaba viendo a la iglesia de la Odisea. Mira el verso, la parte segunda del verso 17. En la parte primaria dice: ya que tú dices soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. ¿Cómo Dios la ve? Y no sabes,
escúchelo, siéntese, abróchese los cinturones. Esto suena feo, duro. Jesús dice, y no sabes que tú eres desgraciado. ¡Wow! Miserable, pobre, ciego y desnudo. Nadie quiere. Alguna gente dice, yo no vine a la iglesia para que me insultaran. El que te está dando un insulto es el Señor de la gloria. Esto no lo escribió el pastor tuyo ni lo escribí yo. Esto lo dice la Biblia. Estos no son insultos, son exhortaciones. Exacto. Y confrontaciones con la verdad. Lo que ocurre es lo siguiente. Estamos viviendo un tiempo que hay muchos cristianos que son de mantequilla, que se derriten. Yo voy a la iglesia no para que me pasen la mano por encima. Yo voy a la iglesia para que me confronten con la verdad de Dios. Porque yo no quiero ser más de lo mismo, un montón. Es como algunos, yo sé que esto puede sonar ofensivo quizás en algunas culturas. Hay iglesias que son como sacos de patatas tirados en un banco y el que los está pastoreando es otro saco de patatas más. Usted no es así y no está llamado a ser así. La iglesia de Filadelfia, con todo y el poco poder que tenía, era una iglesia firme en sus convicciones, firme en sus principios. Pero esta que decía, no me falta nada, no tengo necesidad de nada, el Señor la confronta con un mensaje bastante pesadito y le dice, tú no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y cómo nos disgusta muchas veces ser confrontados y preferimos el mensaje aquel de un maestro que tuve de psicología que decía, tú estás bien, yo estoy bien y todos estamos bien. Esa era su filosofía de vida. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Hay gente que cuando el predicador va a predicar, ellos quieren oír eso, que el predicador, sea el pastor o el predicador invitado, se pare allí en el proscenio y diga, tú estás bien, yo estoy bien y todos estamos bien, aquí todos estamos bien. Otra parte, no hace falta la confrontación de Dios, no hace falta que hablemos estas cosas de la Biblia, pero todo el mundo está bien. ¿Ah? Un sabio filósofo sanlorenseño que nació conmigo predicando decía, es que quieren oír el mensaje, no es nada lo que tiene el nene. Sin embargo, escucha, y esto ahora viene a tirar el paño voy a pasar el óleo, el aceite para esas llagas que se han escascarado, si la palabra es correcta decirla. Yo voy a pasar ahora un mensaje, una parte suave. Escucha esto, lo que Dios te dice. El mensaje de Dios, aunque te confronte, el mensaje de Dios no es para destruirte. El mensaje de Dios no es para desmoralizarte. El mensaje de Dios no es para anularte o condenarte. El mensaje de Dios es para levantarte, para acercarte a la casa del Padre, para conducirte al arrepentimiento. Nosotros no nos gozamos diciendo cosas que uno sabe que son un poco pesadas. Quizás cuántos le han dado ya a la computadora, al ordenador, a la tablet, a la laptop, le han dado hasta contra el suelo. Por mi culpa no haga eso, que va a tener que comprar otra nueva para que el domingo que viene vuelva a conectarse con nosotros. Le estoy diciendo esto para que usted haga un autoanálisis. ¿Qué vida estás viviendo? ¿Cuál de estas dos iglesias te representa mejor? La que, aunque tiene poca fuerza, no ha negado la palabra de Dios, no ha negado, guarda la palabra de Dios, no ha negado el nombre de Jesús. O esta iglesia que realmente es una sombra de lo que debe de ser la iglesia. Aún en aquella triste y patética condición espiritual de esta iglesia, Dios le dice a la Odisea, mire qué cosa tremenda. Le dice, eres miserable, eres pobre, ciega, desnuda, arrepiéntete. Si no te arrepientes, te voy a convertir en un vómito. Es un mensaje en este tiempo súper ofensivo para mucha gente. Y sin embargo, en el verso 19, le dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Mire qué bonito, qué lindo es el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estás mal, eres tibia, ni caliente ni fría. Estás próxima a convertirte en un vómito mío, pero todavía el Señor le dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Wow! Una iglesia que el Señor le promete, la primera, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a todos los moradores de la tierra.
dentro del aspecto escatológico, siempre hemos enseñado y creído, y lo enseñamos porque lo creemos, que esto que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia se refiere a que el arrebatamiento de la iglesia en realidad va dirigido a ese remanente fiel, no a todos los cristianos evangélicos, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Este mensaje donde se le promete a esta primera iglesia, a este remanente fiel, que será librada de la ira que viene, que será librada de los horrores de la gran tribulación venidera y que está cerca. Esto es para creyentes fieles. La otra, aunque el Señor la confronta duramente con la condición espiritual que vive, le hace un llamado a arrepentimiento. La pregunta entonces para concluir es, ¿cuál de estas dos iglesias te representa mejor? Y ahí donde tú estás, quien está sintonizando con el esposo, con la esposa, con algún familiar, dígale, hay una promesa. Dilo, hay una promesa. Me repito que en Revelación 3:10 se le hace una promesa a Filadelfia. Y yo quiero que tú te analices, te autoexamines y digas, ¿cuál iglesia de esta me representa realmente? Mientras me preparo para concluir, vamos a pasar a algunos comentarios. Amén. Saludamos a Persita, que estaba conectada allá Qué en bueno. Detroit. Percy, we love you. También Dulce Pet, creo que es México. México. México, la pastora Damari Baez también. Bendiciones, pastora, le amamos. Sony Concepción, el obispo dice, Dios bendiga la vida de mis padres espirituales. Amén. Que Dios me ha dado, amén. Te bendecimos. Ezequiel, nuestro vecinito, el niño dice, si Dios está, se pueden hacer las cosas. Dios te bendiga, Ezequiel. Eso es un niño. Eso es un niño, amén. Y si Dios está así, se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas. Benny Lorenzo es primo mío. Dios te bendiga, Benny. I'm glad you're watching. Amen. Over there in Pennsylvania, Melody Gonzalez, my cousin Melody. Amén. Wow. Y también la pastora Bárbara Rodríguez allá en Kissimmee. Dios te bendiga. Saludo a su esposo, a Edwin. Les amamos. Amén. Cuídese. Anelis Molina también se conectó. Siempre está con nosotros. Está con nosotros. Poderosa palabra. Dios le bendiga. Estamos para cerrar. Esta palabra ha sido poderosa, confrontativa, pero también para que reflexionemos y meditemos qué iglesia representamos. Amén. La pregunta, vuelvo a repetirme para concluir, ¿cuál de estas dos iglesias te representa mejor? A la primera se le promete, y ya lo había leído, pero voy a repetirme, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. La verdad del caso que aquellos que estudiamos la palabra y estudiamos lo que dice el libro de Dios, tenemos que estar muy conscientes de que los días que le esperan a este mundo son días de oscuridad, días horribles. Daniel en el capítulo 12, ya cerrando su libro, se le dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue hasta entonces. Mateo 24 reafirma lo mismo, tiempo de tribulación, tiempo de angustia. Por si acaso, yo no digo esto porque si usted es un pecador se arrepienta porque le meto miedo. Si la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no lo conmueve, si la condición de vida que usted vive no lo conmueve, yo puedo hablar de la gran tribulación y del infierno de fuego y del lago de fuego y tampoco lo va a conmover. Este no es un mensaje para meter miedo, esto es un mensaje para llamarlo al arrepentimiento, a la conversión, a motivarlo a que haga las primeras obras, que como iglesia se crezca y viva esa vida abundante que el Señor prometió y que se canse ya de la hipocresía religiosa, que se canse ya de la soberbia, de la altivez, de tanto orgullo y de tanta vanidad que se ha metido en muchos pueblos de Dios en este tiempo. Esta es la advertencia que se le hace a la iglesia segunda, la Odisea. Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Revelación 3:16. Dos iglesias, una fiel, una con poca fuerza, pero que ha guardado la palabra, que no ha negado al Señor. La otra, la gran iglesia, la de la mucha pompa, la de las muchas luces, la de los muchos escenarios, de la música profesional, los cantores que merecerían estar en la ópera, pero está muerta, una tibieza espiritual. Y el Señor dice, lo único que te espera si no te arrepientes es convertirte en un vómito mío.
¿Cuál de estas dos iglesias te representa mejor? Te digo algo, hermano. Te digo algo, hermana. Te digo algo, pastor amado. Y yo soy propastor. ¿Sabes algo? Esto no es un juego. Esto no es un cuento. Estas dos iglesias están corriendo ahora mismo. No hay ningún pastor aquí que me pueda decir en esta noche que él no las está pastoreando simultáneamente a ambas, porque son dos iglesias que están corriendo paralelas. Cuando algún miembro de tu iglesia te falta el respeto, ubícalo en el lugar correcto. Es la odisea. Cuando un miembro de la iglesia se compromete con Dios y contigo y trabaja brazo a brazo y busca junto a ti el rostro de Dios y que la iglesia pueda cumplir su misión evangelizadora en el mundo, aún con las limitaciones que se tenga, ese creyente es creyente remanente, es creyente Filadelfia. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, recordando todos que les respondemos a Dios. Los miembros de la iglesia, los pastores del rebaño, todos tendremos que darle cuentas a Dios. De mi parte, como dijo Josué en su tiempo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no quiero ser la odisea. No me interesan los aplausos, no me interesan los reconocimientos humanos. A mí lo único que me interesa es que cuando yo llegue a la presencia del Señor, Él me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Padre, yo estoy orando. Hay un pueblo allá afuera en el ciberespacio que nos está escuchando con este mensaje, con esta plática. Hay gente de ambas iglesias que posiblemente nos han escuchado. Te pido que afirmes al remanente para que siga siendo Filadelfia. Trabaja con ellos, anímalos, revísteles de gracia, de favor, de paciencia, y cada vez que enfrenten alguna prueba grande, recuérdales que por cuanto han guardado la palabra de tu paciencia, tú los vas a guardar a ellos de la hora de la tentación, la gran tribulación venidera que está a las puertas, Señor. Que tú nos vas a guardar y nos vas a tener en tu presencia ese día glorioso. A estos otros que van a la iglesia como quien va a un club social, que van a la iglesia simplemente como si fuera una misa pentecostal o una misa evangélica. No hay un compromiso, no están buscando una manifestación de tu gloria. Ayúdalos a cansarse del tipo de cristianismo con modalidad de anexo del mundo, Señor, y atráelos con lazos de amor o con manos fuertes para que no lleguen a ser un vómito tuyo, sino que escuchen esta advertencia donde tú les dices: sé pues tú celoso y arrepiéntete. Que en esta tarde, que en esta noche hayan milagros de salvación, de sanidad, de liberación, y que esta palabra que hemos podido compartir cale hondo en la conciencia de los pueblos, ahora que estamos predicando en vivo, y también, Señor, en las repeticiones que tenemos en nuestra página y en nuestro canal Voz de Alerta 12, en el que estamos trabajando, y todos estos videos ya los estamos colocando allí para aquellos que quieran recibir una administración especial o compartirlo con sus amistades y sus familias. Oramos que así sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Wow. Bueno, quiero saludar en forma especial a esta persona que acaba de entrar, a Wilda Casiano. Wilda, we remember you. Oh, sí. Casiano. Todavía en esa pared, que si estás ahí todavía, en esa pared que ve las placas de el doctor Vallejo, hay una placa que nos regalaste tú y tu mamá cuando el último tiempo con Willy Casiano. Todavía está con nosotros. Todavía está con nosotros esa placa, and we are so glad that you just came on, and we're happy to be able to just say hello. God bless you, and we pray that one day you'll meet up with Willie, because we know where Willie went. Amen. So we will pray for you, and thank Amen. You for connecting with us. La hermana Yanira dice: gracias, Padre, por tu promesa. Gracias, Pastor, Yes. por esta palabra que nos hace reflexionar y de ser necesario arrepentirnos. Gloria. Arrepentirnos, por aquí no puedo seguir destacando, y volver a la senda antigua. Amén, amén. Y el obispo Sonny dice que sigamos predicando. Amén. Damos gracias a todos ustedes por haber estado conectados, y ya el próximo domingo a la misma hora les esperamos. Estamos muy contentos con la respuesta del público, los comentarios, las oraciones que hagan a favor de nosotros.
Quiero aprovechar para agradecerle a todos los hermanos que han venido ayudándonos a sostener el ministerio. Si usted nos quiere escribir, puede hacerlo a 172 Sector Montalbán, Sidra, Puerto Rico 00739. 172 Sector Montalbán, Sidra, Puerto Rico 00739. Aquellos que viven en Puerto Rico que tienen acceso a la ATH móvil, mi número de teléfono donde pueden enviar su aportación de amor es 787-595-0867. Si no lo ha podido copiar, no se preocupe. Si usted va a mi página, a las reflexiones que publicamos, está la información de la dirección del ministerio y está la información de la ATH móvil. Ore por nosotros, independientemente de si siente o no ayudarnos, o si puede o no ayudarnos. Dios se está moviendo y Dios está haciendo cosas lindas y maravillosas. La última persona de la que recibimos una ofrenda, que fue una sorpresa este pasado viernes, Marisela, te agradecemos y damos gracias por todos aquellos que de una forma u otra nos mantienen en sus oraciones. El domingo que viene, con el favor de Dios, a las 6 de la tarde, estamos aquí. Comparte estos videos y ore por nosotros. Buenas noches, Dios me los bendiga. Un abrazo a todos.